Ya fueron publicados los nombres de los contribuyentes respecto de los cuales el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, concluyó el procedimiento previsto en el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Sí, la facultad express. Y muchos piensan que la noticia está en el nombre de estas 3 personas que fueron publicadas en los listados. Sin embargo, yo creo que la verdadera noticia todavía no la estamos viendo, porque esos contribuyentes que ya fueron publicados, ya fueron visitados, ya tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y es más, ya se les emitió una resolución definitiva. En otras palabras, para ellos el procedimiento ya terminó. Sin embargo, después de leer los 3 oficios que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio, es posible percatarse de que hay un párrafo en específico en donde te deja muy clara la finalidad de esta publicación. La finalidad no es informar a quienes fueron incluidos en estas listas, sino a decenas, o me atrevo a decir centenas, de contribuyentes que fueron los receptores de estos comprobantes fiscales que ya fueron considerados por la autoridad falsos. Mi nombre es Alma Huitzil y tengo más de 15 años de experiencia como abogada fiscalista. Trabajé para el SAT y ahora defiendo al contribuyente. Bienvenido a mi podcast, El Dojo Fiscal. Comenzamos. Cuando vi esta noticia de que ya habían sido publicados estos nuevos listados del 49 bis del Código Fiscal de la Federación, lo primero que pensé fue en ver quiénes eran aquellos contribuyentes que ya habían sido publicados. Pero después me hice otra pregunta que parece mucho más interesante. ¿Quiénes fueron los clientes de estos contribuyentes? Que los publicados fueron 3, podemos decir son muy pocos, pero ¿quiénes contrataron servicios de estos contribuyentes? ¿Quiénes fueron los clientes? ¿Qué empresas? ¿Qué personas físicas? ¿Qué efectos fiscales se les dio? Estos datos probablemente nunca los sabremos porque esa es información que solamente el Servicio de Administración Tributaria tiene, pero al principio podemos decir, ¡ay, tanto sonó este procedimiento como para que nada más fueran 3 los contribuyentes! Pero si pudiéramos ver la cantidad de comprobantes que fueron declarados falsos y la cantidad de clientes de estos proveedores, entonces sí podríamos notar la magnitud de estas resoluciones. Y es que quiero que por un momento dejemos de ver los nombres y nos enfoquemos en este párrafo que está publicado en el DOF por la misma autoridad. Dice, por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que la fracción décima del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación señala que el nombre y la clave en el Registro Federal del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refieren las fracciones de los citados artículos, sea publicado en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Y ojo con esta parte. A fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dicho contribuyente conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que hubieran dado a los mismos. Detengámonos un momento, porque desde mi punto de vista aquí está la clave de todo. La propia autoridad es la que nos está diciendo para qué publica estos listados. No los publica únicamente para informar a los que ya fueron incluidos. Y eso, de verdad, tenlo en cuenta. En realidad, los publica para que los terceros conozcan esta situación y entonces tomen la decisión. Como ya veíamos en un video anterior, el procedimiento establece que lo que sigue para estos terceros es revertir los efectos fiscales a través de una declaración complementaria. Es por eso que estos oficios no deben leerse únicamente como una comunicación con aquellas personas que ya fueron publicadas, sino en realidad estos oficios son para todos los que fueron clientes de estos proveedores. Y es posible que estos contribuyentes ni siquiera estén enterados de que su proveedor ya fue publicado en estas listas. Y es más, puede ser que ni siquiera esté enterado de que ya los comprobantes que les fueron emitidos fueron declarados como falsos. Y que ya estén obligados a cumplir con los plazos establecidos en el 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Y te preguntarás, ¿cómo lo sé? Porque lo mismo pasó con las publicaciones del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Muchos contribuyentes ni siquiera estaban enterados de que sus proveedores ya habían sido publicados como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Si no fue hasta que la autoridad llegó a revisarles, a realizarles alguna visita domiciliaria o a iniciarles alguna revisión de gabinete, ahí fue cuando algunos contribuyentes se dieron cuenta que ya habían sido publicados sus proveedores. Ojo con este nuevo procedimiento, porque acá esto no va a suceder así. Acá los contribuyentes se van a dar cuenta de que sus proveedores ya fueron publicados en estas listas cuando les sean suspendidos sus certificados de sellos digitales, es decir, cuando ya no puedan facturar.
Y hay una frase con la que a mí me gustaría resumir esta idea. Cuando el nombre aparece publicado en el DOF, para ese contribuyente el procedimiento ya terminó. Me hacían una pregunta en alguno de los otros videos, si es que una vez que era publicado en el DOF seguía siendo esta una presunción. Y no, el procedimiento inicia con una presunción. Pasado el plazo, y si no fue desvirtuada esta presunción con las pruebas correspondientes, con las pruebas idóneas, entonces ya se pasa a una resolución definitiva. Y después de la notificación de esa resolución definitiva viene la publicación en el DOF y en la página del SAT. Y en contra de esa resolución, lo único que procede ya son los medios de defensa, el recurso de revocación o el juicio de nulidad, porque insisto, ya no estamos hablando de una presunción, ya estamos hablando de una resolución definitiva. Es por eso que el contribuyente que sale publicado ya su instancia es otra. A partir de esta publicación en el DOF y en el SAT, inician los plazos y los procedimientos que deben seguir aquellos que fueron clientes de estos proveedores, es decir, los receptores de los FDIs. Y es aquí cuando estos clientes, estos receptores de los FDIs, ya tienen la obligación de decidir. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienen que valorar si revierten los efectos fiscales o se esperan a que ya haya una cancelación de certificados de sellos digitales y entonces puedan proceder a presentar la aclaración, el caso de aclaración que está previsto en el procedimiento. Y esta decisión no debe tomarse por miedo. Esta decisión debe tomarse después de analizar las operaciones, de analizar los comprobantes, de analizar los montos. Todo esto ya implica que los contribuyentes tengan una adecuada asesoría legal y contable, una adecuada asesoría fiscal. Yo creo que muchos están subestimando el alcance de estos oficios. Generalmente nos estamos limitando a decir es que son 3 los publicados y vamos a esperar a los demás. Sí, insisto, son 3 los publicados, pero no sabemos cuántos son los clientes que fueron receptores de esos FDIs. Es por eso que el alcance es mucho mayor de lo que podemos ver a simple vista. Y aquí viene el consejo clave para todos. Es importante revisar si alguno de estos contribuyentes forma parte del padrón de mis proveedores. No para asumir automáticamente que existe un problema, sino para poder revisar con los asesores correspondientes si efectivamente esta publicación causa alguna afectación a mi operación. Sobre todo porque hay algo que llamó muchísimo mi atención cuando leía a detenimiento el oficio de presunción y el oficio de la resolución definitiva. Hay unos párrafos que a mí me parece bastante interesante mencionar. Y empezamos con el oficio de la presunción. En este se está estableciendo claramente cuál es el periodo de la revisión, y me voy a atrever a leerlo. Dice, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, en ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria con el objeto propósito de comprobar que los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, que ha emitido por el periodo del 1 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026 amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Como podemos ver de la lectura de este párrafo, la autoridad está estableciendo que va a revisar únicamente los comprobantes que se hayan emitido dentro de este periodo. Y en este caso, el periodo fue únicamente de enero a mayo. Ahora vámonos con la resolución definitiva. En esta resolución también hay un párrafo donde la autoridad está estableciendo claramente los efectos de esta resolución. Y nuevamente me voy a atrever a leerlo. Dice, resuelve, primero, que la contribuyente no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos con efecto ingreso que se detallan en el anexo 1, el cual se integra y dice el número de fojas debidamente certificadas y además dice que forman parte del oficio número tal, los cuales fueron emitidos a favor de diversas personas físicas y morales, por lo que se consideran falsos con efectos generales y que las operaciones contenidos en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno al no cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Es decir, nuevamente la autoridad está precisando que se declaran comprobantes falsos con efectos generales aquellos comprobantes que están relacionados en el anexo 1 del oficio. Y entonces aquí surge la pregunta, tal vez yo tuve como proveedor a ese contribuyente, pero en realidad, ¿cómo voy a saber si los comprobantes que me emitió
están relacionados o no. Este va a ser un tema de debate y este es un tema que seguramente llevaremos los abogados hasta los tribunales. No hay que tomar nada a la ligera, ni el procedimiento, ni las notificaciones, ni mucho menos las publicaciones en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Porque entonces, para que se tenga debidamente respetada la garantía de audiencia, ¿no debería informarse también a los contribuyentes a través de estas publicaciones en el DOF y en la página del SAT el periodo revisado, los comprobantes que fueron declarados falsos? Esos son cuestionamientos que yo me hago. Ya ustedes, por favor, analícenlo y coméntenlo con sus asesores y determinen cuál es la estrategia a seguir, porque estas interrogantes y otras van a empezar a surgir cuando el procedimiento se lleve a cabo de manera más constante. Ya tenemos a los primeros publicados, pero también ya tenemos varias revisiones que ya se realizaron, ya tenemos varias resoluciones definitivas que incluso hemos estado viendo ya circular y que ya hemos estado conociendo muchos de nosotros. Y es que mientras más información se tenga sobre esta determinación de comprobantes falsos, más informados estaremos y mejores decisiones estratégicas podremos tomar. En ese sentido, creo que el mayor error que podemos cometer es pensar que la publicación del 10 de julio en el Diario Oficial de la Federación se limita solamente a esos 3 nombres que aparecen publicados. Cuando lo hemos estado repitiendo en este video, el alcance va mucho más allá. Sin embargo, en realidad, ese día se aplicó ya en su totalidad el procedimiento establecido en el 49 bis del Código Fiscal de la Federación, un nuevo modelo de fiscalización que ciertamente es mucho más eficiente, más eficaz, más rápido y que le va a ayudar a la autoridad a invitar a los contribuyentes a corregir estas situaciones. Y yo sí creo que apenas estamos viendo el inicio. En realidad vienen nuevos procedimientos, vienen plazos más cortos y vienen más reformas. Yo no dudo que el siguiente año haya más reformas en donde se prioricen este tipo de procedimientos. Pero ojo, también habrá nuevos criterios respecto a la forma en la que la autoridad esté aplicando estos procedimientos. Habrá probablemente abusos, habrá probablemente violaciones a los derechos humanos o violaciones a los procedimientos, y esto depende ya de los abogados y también dependerá de los tribunales, ya sea del Tribunal Administrativo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de los tribunales federales, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no tengo la menor duda de que la constitucionalidad de este procedimiento y el respeto a los derechos humanos va a llegar hasta un debate dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quisiera terminar con una reflexión. Desde que surgió el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y estas llamadas listas negras, creemos que una publicación en el Diario Oficial de la Federación solamente afecta a aquellas personas que fueron publicadas. Es decir, tal vez viste la publicación y dijiste, wow, ya salieron los primeros publicados, viste que no estaba tu nombre y punto, ya no te interesó más. Pero ojo, eso no es lo importante. Lo importante no es los que salen publicados, sino lo importante son aquellos que fueron los clientes de estos comprobantes. Y nuevamente lo repito, porque puede ser que haya muchos clientes de estos proveedores que hoy en día ni siquiera están enterados de la situación en la que se encuentran. Y es que es la propia autoridad la que reconoce expresamente que la finalidad de estas publicaciones es que los terceros, los clientes, reviertan los efectos fiscales a través de las declaraciones complementarias correspondientes. Por eso la pregunta más importante no es quiénes fueron publicados, sino quiénes son sus clientes. O reformulemos la pregunta, ¿yo soy cliente de esos proveedores? ¿Ya formo parte de este procedimiento del 49 bis? Y si te pareció interesante o te resultó útil lo que comentamos en este video, por favor, escríbenlo en los comentarios. Así como también me gustaría conocer cuáles son tus ideas, qué es lo que tú piensas, cuál es la reflexión que tú has hecho en torno a este nuevo procedimiento y a la forma en la que la autoridad ya le está ejecutando. Yo creo que en la medida en la que podamos debatir todos estos temas, vamos a poder llevarlos hacia los tribunales y vamos a llevar argumentos sólidos que permitan que los tribunales puedan resolver siempre a favor de la Constitución, siempre a favor de los derechos humanos. Y también puedes ayudarme a compartir este video, suscribirte, darle clic a la campanita para que puedas ver los demás videos que vamos a estar haciendo respecto a estos temas en específico de este nuevo procedimiento, pero también de otros temas en la materia fiscal y en el derecho. Gracias por compartir conmigo. Sayonara.